El capitalismo es un orden socioeconómico que se deriva del principio de la propiedad privada sobre el capital como sistema de producción, que se encuentra constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y la obtención de beneficios. En el capitalismo, tanto los individuos como las empresas se encargan de la producción de bienes y servicios de forma privada e independiente, dependiendo de un mercado de consumo para la obtención de recursos. Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo de la segunda mitad del siglo XIX, que sustituyó al feudalismo. Desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras el cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista. El filósofo escocés Adam Smith fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo, en su obra clásica titulada Investigaciones sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones en 1976. El modo de producción capitalista en Iberoamérica está regido por leyes objetivas de acumulación, concentración y centralización de capital, y comparte como región una problemática común que define su fisonomía propia dentro de la gran cadena capitalista imperialista mundial, si bien con características específicas en cada país. Una cuestión definitoria de la fase actual del desarrollo latinoamericano es la fusión de la fuerza política del Estado con la fuerza económica del capital monopólico, es decir, la conformación de un capital monopolista de Estado, con modalidades concretas de acción no iguales a las de los países imperialistas, debido a la condición supeditada de nuestras formaciones sociales. Siento también que aquí están enfrentados dos culturas, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la vida, que es el socialismo, y la cultura de la muerte, que es el capitalismo tan salvaje. El capitalismo se ha vuelto famoso, al menos como idea, a pesar de que no es el que inventa el término, dado que Karl Heinrich Marx va a referirse a lo que es la práctica del libre mercado, auspiciada por economistas como Adam Smith y como David Ricardo, llamándola capitalismo. Pero eso es libre mercado, pero lo llama capitalismo. Entonces, en principio, el libre mercado es lo que ha regido el comercio entre las naciones. Es una cuestión bastante sencilla que ha surgido. Sin embargo, a partir de que Marx escribe su obra y la diferencia, llamándola materialismo histórico de todas las otras doctrinas que adversaban al capitalismo, y comienzan la serie de rebeliones o revoluciones proletarias, a la cual como lo llamaba Marx, es cuando va a tener realmente un contexto interesante en el resto del mundo y por lo tanto también en Hispanoamérica. Partiendo de este hecho, nos damos cuenta cómo, sobre todo gracias a las ideas de Edward Bernstein, consideramos que la socialdemocracia es como una especie de paso más allá del liberalismo y el llamado capitalismo y del socialismo, es decir, una especie de liberalismo con conciencia social. Eso es lo que realmente ha existido en Iberoamérica, a pesar de que alguna vez que otra ha existido una suerte de políticas de mercado importantes, de libertad de mercado, de que se acaben los subsidios, de acabar con los aranceles, entre otras cosas. Realmente en Iberoamérica no ha existido un capitalismo a rajatabla, como se ha pretendido señalar. No obstante, a partir de lo que pasó después de la segunda mitad del siglo XX, que se reunieron varios países y dejaron de escuchar a la CEPAL para escuchar el consenso de Washington, algunas naciones comenzaron a aplicar políticas de libre mercado, a achicar al Estado a fin de poder lograr una mejor prosperidad económica. Quizás allí es cuando podemos hablar un poco de capitalismo, y es lo que la historiografía llama el neoliberalismo, y se refiere precisamente a esto, prácticas de políticas económicas, de algún modo que incentiven el libre mercado
que vayan en contra de los subsidios y que incentiven sobre todo la iniciativa individual. Bueno, dado que las políticas sobre todo de proteccionismo estatal hacían que solamente se quedaran los países de Latinoamérica en el proceso de industrialización, en sacar a las materias primas pero no en elaborarlas, porque no existía la tecnología necesaria, ni tampoco los empresarios que lo hicieran a través de la empresa privada. Por eso, ¿qué pasaba en Iberoamérica? Pues mira, los empresarios privados o también el Estado que participaban en la economía, desprendían la materia prima, la mandaban a los países industrializados, estos la transformaban y después la vendían a los países que le habían dado la materia prima. Por esta razón dijeron, no, pero esto no puede pasar, esto realmente tiene que tener otra manera de resolverlo. Y fue entonces a través de prácticas de mercado cómo se pretendió resolver este asunto. En Iberoamérica actualmente existen países que implementan un sistema capitalista en su economía, los cuales son Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Casi todos los países son capitalistas, unos más avanzados, otros más atrasados, otros monoproductores. Algunos países dicen que ya van a ser primer mundo. El caso de Chile, que como dicen la cochina le salió mordelona, porque ha salido pues lo que pasa a veces en nuestros países, que el crecimiento y el desarrollo no son solo las cifras macroeconómicas, sino cómo le está yendo a la gente en el día a día. Entonces parece ser que los aumentos de los servicios públicos fueron muy fuertes para la gente que no se siente que vayan a ser este año. Chile decía que para el 2020 iba a ser un país desarrollado por su prosperidad y por sus instituciones democráticas. Entonces parece ser que tiene esa pata coja. Igual le está pasando a Colombia, que produce petróleo, produce ganado, produce bienes industriales, se autoabastece de bienes agrícolas, pero hay una cantidad de manifestaciones, uno no sabe si planificadas o espontáneas, que no terminamos pues, de que el crecimiento económico beneficie a toda la población o a la mayor cantidad de población. Es una situación que arrastramos, pero prácticamente el capitalismo está en todos los países latinoamericanos. Es una condición para que exista la democracia y la democracia es una condición para que exista el capitalismo. Porque sin prosperidad no hay democracia. Sin un cierto nivel cultural de la población no hay democracia. Mira Venezuela, cuando surge la democracia en Venezuela, Gómez acabó con los caudillos, hizo la integración territorial, con las inversiones extranjeras, el Estado tuvo recursos para invertir, se fue transformando el país, mejoraron las condiciones higiénico-sanitarias. Hubo que crearse como condición. La democracia necesita como un mínimo. La democracia no puede vivir en el atraso, en la miseria, en el deterioro, incluso porque si la democracia tuvo una calidad de vida y llega un momento que se pierde, como nos pasó a nosotros, el reclamo de la población es que, bueno, ¿para qué me sirve la democracia si me estoy muriendo de hambre? O sea, la democracia tiene ese reto de que tiene que mantener la calidad de vida de la gente. Entonces, si democracia y capitalismo pareciera que están encariñados. Que van de la mano. Que van de la mano, hasta ahora. Porque, por ejemplo, comunismo con democracia no hay ningún caso en el mundo. Venezuela ha retrocedido. Si Venezuela era un modelo hasta hace pocos años, con todas las fallas que tenían para el resto de los países latinoamericanos, sobre todo por la estabilidad de su democracia, una estabilidad de 50 años en América Latina, de una democracia, es como un milagro, ¿no? Un milagro político. Y en verdad que fue una gran realización de los venezolanos en el siglo XX que construimos la democracia. Pero sí, hay países de América Latina que nos están costando. Parece que ahorita volvemos a caer en otra onda de estancamiento económico. Parece que las estadísticas dicen que ¿qué pasa? No está creciendo la economía, nadie quiere invertir en esos países. La gente quiere invertir en Estados Unidos porque Trump se montó algunas políticas para atraer nuevamente las inversiones, hasta sus propias inversiones que estaban en el exterior. Hasta eso, la gente quiere invertir en Europa, la gente quiere invertir en Estados Unidos, no en país. Bueno, Venezuela es un país de alto riesgo para invertir,
Nadie invierte en un país donde el presidente dice hoy bienvenidas las inversiones y mañana lo expropia. O sea, no hay seguridad jurídica. Por eso es que son las instituciones democráticas las que parece que van bien con el capitalismo, porque necesitas tú de estabilidad, de un poder judicial independiente que sepa resolver un conflicto entre dos empresarios o entre dos comerciantes, y no que uno sepa que los jueces son unos maleantes y obedecen las órdenes del presidente de la República, como es aquí. O sea, a un país que está en estas condiciones, ¿verdad?, no va a venir ninguna inversión. Otra cosa, por sentido de justicia social, por ponerte un ejemplo, el trabajador en Venezuela es uno de los más costosos del mundo. Yo no digo que para que vengan las inversiones extranjeras se restablezca la esclavitud, no es la idea. Pero tú tienes que ver cómo está la competitividad laboral en los demás países, porque si no las inversiones no van para tu país. Si a un trabajador le cuesta mucho a las grandes transnacionales del mundo en un país, ninguna transnacional va a invertir en ese país. ¿Dónde invierte más? La gran paradoja. En China. Bueno, ahorita con el coronavirus, ¿no? Pero China es un país comunista, una dictadura comunista, y entonces las condiciones para las empresas son de 100% beneficio. Y entonces las empresas de todo el mundo fueron hacia China, porque ahí no hay sindicato, ahí no hay libertad de expresión, ahí no hay contratación colectiva. Entonces el trabajador cobra lo que paga la empresa, y aún en esas condiciones está surgiendo una diferenciación, porque habrá el que guarda su plata, habrá el que entonces si hay bancos pide prestado y se convierte hasta en condiciones salvajes, como el capitalismo de China. Está teniendo ese problema el Partido Comunista de China, que está surgiendo con el capitalismo una diferenciación social, una clase media que se ha ido formando en el exterior, y entonces está reclamando cambios políticos, que es lo que ellos no quieren. Entonces pareciera ser que capitalismo y democracia se la llevan bien. De hecho, como les digo, vean en los índices de bienestar los 40 países con más alto nivel de vida en el mundo, y van a ver que casi todos son economías de mercado y democracia.